Muy buenas tardes, queridas colegas, profesoras, coordinadoras, promotoras educativas comunitarias, especialistas y familias que hoy nos acompañan desde distintos puntos del país. Les damos la más cálida bienvenida a este espacio de diálogo organizado por la Dirección de Educación Inicial. Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre algo muy profundo. ¿Cómo podemos fortalecer el pensamiento y el lenguaje desde los primeros años de vida, especialmente en nuestras aulas y en los hogares de nuestros niños de los PRONOEI? Yo soy Karin Risto, soy especialista de la Dirección de Educación Inicial del equipo de modelos de servicios educativos alternativos y generación de condiciones. Pero no estoy sola. En esta oportunidad en que estamos celebrando ya casi 52 años de creación de los PRONOEIs en nuestro país, me acompaña una querida colega y a quien le voy a dar también la cordial bienvenida. Buenas tardes, querida Lucrecia, más conocida como Pochita, que hoy nos acompañará también en este webinar. Adelante, Pochita. Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Sí, yo soy Lucrecia Guerrero y como dice Karin, me conocen como Pocha. Y quiero decirles que esta tarde no será solo un conversatorio, será una oportunidad para mirar nuestra práctica con nuevos ojos, donde hablaremos sobre cómo promover el desarrollo del pensamiento y el lenguaje en los pronoís. Antes de empezar, Cari, podríamos ver algo, a ver quiénes se van conectando. ¿Tú crees que se pueda ver en estos momentos? Claro que sí, Pochita, vamos viendo que tenemos ya conectadas a nuestras amigas de Ayacucho, porque ya las conocemos a varias de las chicas especialistas. Está Silvana Salazar, está Erika Herrera, que también es una colega que creo que es de Huacho. Tenemos a Delsa Álvarez de Arequipa. Estoy viendo acá mi celular, o sea, disculpen si muevo un poquito la carita, es por eso, ¿no? También están conectadas desde el PRONOI Victoriano de Lugel 11 de Cajatambo, Lima Provincias, presente aquí en este chat. Tenemos también a Virgen de Guadalupe del módulo 6. Están también conectadas Alexandra desde este módulo. Así que esperamos que se conecten más compañeras, más promotoras, más profesoras coordinadoras y especialistas en este webinar. Adelante, Pochita. Bueno, Cari, es hora de empezar. Esta tarde analizaremos un caso para proponer juntos y juntas estrategias concretas para ponerlas en práctica. Así que prepárense para comentar, preguntar y compartir de sus propias experiencias. Leeremos sus aportes del chat, eso sí, tendremos en cuenta eso y leeremos sus aportes del chat. Tengan presente que este espacio también es suyo, así que pueden participar con total tranquilidad. Así que para empezar, te compartiré este caso, Cari, que he visto en una de las visitas de los servicios educativos. Lo llamaremos el caso La pregunta que nadie responde. Te voy a contar, Cari, cómo es este caso. Te cuento que un día en un pronoí de zona rural, durante la asamblea de la mañana, la promotora, queriendo generar un momento de diálogo, lanza esta pregunta a los niños y les dice: chicos, ¿por qué creen que el río cambia de color en temporada de lluvia? ¿Qué te parece, Karin, esta pregunta? ¿Qué crees que los niños respondieron? Bueno, Pochita, a mí me parece que esa es una pregunta abierta, ¿no? Permitiría diversas expresiones de los niños, tal vez planteamiento de algunas hipótesis. No me quiero imaginar qué cosas tan interesantes deben haber dicho los niños, Pochita. Sí, Cari. Adelante, Pochita. Gracias, Cari. Pues fíjate que no fue así. La respuesta no fue muy aceptada, perdón, las respuestas no fueron muy grandes por parte de los niños, ¿no? Fue muy limitada el tipo de respuestas que dieron. Solo 2 niños levantaron la mano y dijeron, porque llueve. Luego el resto del grupo se quedó en silencio. Algunos miraban el suelo, otros parecían distraídos
Mira, esto fue lo que sucedió en este pronoí. A reflexionar, ¿no? Nos da algunas pistas para reflexionar qué puede haber pasado para que los niños no respondan, ¿no? ¿Qué creen que fue lo que ocurrió en esta situación, ¿no? Y esa pregunta también se las podríamos lanzar a nuestras colegas que están detrás de la pantalla, que se han conectado a este webinar, donde estamos hablando acerca de cómo desarrollar el pensamiento y el lenguaje en las niñas y en los niños. Eh, algo debe haber sucedido, por lo cual los niños no han conectado con la pregunta, ¿no? Y esas respuestas han sido muy limitadas. Entonces, me hace pensar en la calidad de las preguntas que podemos hacer que permiten esa conexión, ¿no? A lo mejor esa pregunta no conectaba con su experiencia y con su nivel de comprensión, ¿verdad, Pochita? ¿Es así? Sí, Cari, mira, yo creo que tal vez la intención fue buena, ¿no? Pero la forma en que se formuló la pregunta no abrió una verdadera oportunidad para pensar ni para conversar, ¿no? Por eso es clave que, como señala la guía de interacciones, una conversación que fomente el pensamiento debe partir del interés de los niños, ¿no? Y del lenguaje también que ellos manejen y dejar espacio un poco a la imaginación, a la exploración, y no tanto esperar una respuesta correcta ni respuestas inmediatas, ¿no? Hay que darles tiempo para que los niños puedan pensar. Cuando hablamos de pensamiento y de lenguaje, tenemos que pensar que son dos cosas que caminan juntas. El pensamiento y el lenguaje van de la mano, están estrechamente relacionados y se desarrollan de manera conjunta. Ambos influyen mutuamente, aunque son procesos distintos, ¿no? El lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino también juega un papel crucial en la formación y expresión del pensamiento. Vygotsky lo afirmaba desde hace mucho tiempo, que el pensamiento y el lenguaje son funciones mentales superiores, se desarrollan de manera continua y tienen una influencia recíproca, ¿no? Lo importante en estos momentos, en estos espacios de conversación, es que generemos y creemos, podamos darle oportunidad a los niños que se expresen libremente a partir de su interés, pero a veces nos preguntamos, muchas profesoras, muchas promotoras, ¿por dónde debo empezar? ¿Qué significa realmente conversar con ellos y cómo se ve eso en nuestras aulas? En las aulas de Pronoí específicamente. ¿Qué dices, Karim? ¿Cómo debemos valorar esas conversaciones? ¿O será mejor no permitirles hablar porque pensamos que así puedan hacer mejores, conectar mejores ideas? ¿Qué dices? A ver, Pochita, bueno, justamente este webinar es para reflexionar sobre la importancia que tiene el desarrollo del pensamiento en los niños y cómo nosotros podríamos promoverlo, ¿no? Y algo tan sencillo como conversar puede ser una estrategia interesante para promover el desarrollo del pensamiento y a la vez promover el lenguaje. Como tú bien has dicho, pero lo que tenemos que nosotros es entender, comprender que esta conversación no es una conversación por conversar, sino tiene un sentido pedagógico, ¿no? Esta conversación. Y cuando nosotros le damos intencionalidad a la conversación, esta va a promover el pensamiento y el lenguaje. Es decir, no se trata de hablar por hablar, sino de generar interacciones que despierten la curiosidad en el niño. Pero para poder hacer eso necesitamos también tomar en cuenta lo que ellos saben, las oportunidades que han tenido de explorar, de manipular, de estar en contacto con el entorno, con situaciones, porque desde allí es que surge para nosotros esta oportunidad y le vamos a ayudar a construir significados. ¿Verdad, Pochita? Sí, Cari, yo creo que vamos en la línea de lo que estamos conversando tú y yo, ¿no? Y para eso creo que vamos a tratar de comprender algunas ideas y expresarlas de manera clara y precisa, ¿no? También
vamos a aprovechar este momento para recordar algunas estrategias muy concretas para que las puedan aplicar en su día a día con los niños. Así que vamos a estar atentos y atentas, así como los vemos con tanta afluencia de público. Así estoy mirando también mi Facebook y veo que corre y corre y corre esa interacción con las regiones, ¿no? Porque lo que viene ahora está pensado para transformar esos pequeños momentos en grandes oportunidades de aprendizaje. Cari, con frecuencia creo que yo me he preguntado y muchas personas igual se preguntarán, ¿por qué es necesario conversar con los niños? Y me respondo que muchas veces damos por hecho que conversar con los niños es simplemente hablarles. No, pero en realidad conversar con ellos es una de las acciones más potentes que tenemos y que ayudan al desarrollo del pensamiento y del lenguaje. Además, cuando conversamos con frecuencia, les estamos diciendo, tu voz importa, yo te escucho, tu voz importa. Y eso genera seguridad para expresarse, hacerse preguntas y poder mirar el mundo con ojos más críticos y creativos. ¿Qué opinas de esto de conversar con los niños, Cari? Pochita, totalmente de acuerdo contigo, pero déjame decirte que he estado, mientras tú estabas hablando, estaba escuchándote con mucha atención, pero también empecé, igual que tú, a hacer un scroll en los comentarios de nuestras participantes aquí en el webinar, y hay comentarios muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, Ivonne Montalvo nos dice que a pensar se aprende pensando y hablar hablando. En cierta forma, en esa manera retórica de expresarlo, es cierto, nosotros aprendemos a expresarnos mejor en la medida que tenemos diferentes oportunidades para exponernos a estas situaciones, ¿no? De argumentar, de hablar, de poder explicar las cosas. Si no les damos oportunidad a los niños, obviamente que no van a poder hacerlo, pero para que ellos puedan expresar esas ideas, ellos definitivamente tienen que organizar las ideas a este nivel, ¿no? Tienen que pensar para poder organizar lo que van a decir, ¿no? Y esto es importante, porque la conversación entonces es la vía para que los niños organicen estas ideas, para que se sientan escuchados y puedan construir significados. Y cuando hablamos con ellos, tenemos que hablar en un marco de respeto y de escucharlos realmente con todos nuestros sentidos, que podría también parecer demasiado exagerado, pero es escucharlo con toda la postura, ¿no? Que debemos tener, mirándolo a los ojos, prestándoles atención. No es dejar que ellos estén hablando mientras nosotros estamos haciendo otras cosas, porque allí no estamos atendiendo realmente a este niño, ¿no? O cuando lanzamos preguntas y no esperamos ni siquiera un momento para escucharlos, sino que de manera rápida nosotras respondemos las preguntas. Entonces, sí creo que es importante que esta conversación esté en el marco del respeto para los niños, de una escucha realmente empática para con ellos, donde no se sientan tampoco ellos juzgados o criticados por lo que van a decir, porque si es así, ellos se retraen y no expresan lo que realmente piensan o lo que ellos creen, ¿no? La oportunidad de nosotros como profesores, como promotores educativos comunitarios, es darles esa confianza para que ellos lo puedan hacer. Entonces, en la medida que se expresen más, su pensamiento también va a ir desarrollando, y eso es importante que tengamos en cuenta. Además, se que conecta con su profesor, su promotor o promotora, se siente con mayor tranquilidad de poder decir lo que piensa, ¿no? Así sean ideas que podríamos nosotros llamar absurdas, pero que en realidad para el niño sí tienen un significado. Eso fortalece el vínculo afectivo. Y la parte afectiva es la base para los aprendizajes. Creo que eso, me imagino que se ha hablado ya en el webinar anterior del día lunes, en el que participó nuestra querida Miriam con Jenny Huidobro, hablaron acerca de este bienestar emocional. Entonces, esa es como el colchoncito donde se van generando estos aprendizajes, ¿no? La conversación promueve también este vínculo afectivo, ¿no? Ahora yo me pregunto, como actores educativos, si sabemos realmente
cómo se ve la conversación en los espacios en educación inicial, ¿no? Entonces, allí hay que pensar que conversar no es solamente dar instrucciones a los niños o las indicaciones para realizar tal o cual actividad, ¿no? O hacer que el niño repita ciertas cosas. Realmente es establecer un diálogo auténtico con ellos, ¿no? Es un ida y vuelta donde ambas partes aportan. Así se construye el conocimiento, ¿no? Interactuando con los demás, tal como lo decía Vygotsky, ¿no? Es parte de su teoría. Muy bien, Pochita, coméntanos ahora un poquito más acerca de cómo se ve una conversación auténtica, ¿no? Sí, Cari, qué importante lo que acabas de decir. Y sí, pues en los pronoís, sobre todo en los pronoís, ¿no? Una conversación auténtica se ve cuando, por ejemplo, la promotora se agacha para estar a la altura de los niños, lo mira a los ojos, lo escucha y le responde con interés. Es más que un ¿cómo estás? Cuéntame más y tú qué piensas, ¿no? Entonces, una conversación auténtica es aquella en la que las personas que están compartiendo este momento lo hacen de manera tranquila, de manera honesta, de manera genuina, compartiendo pensamientos y sentimientos reales, ¿no? Sin temor, sobre todo, a ser juzgados. Se caracteriza porque es transparente, hay apertura y además se crea un ambiente de confianza, de conexión profunda entre las personas que están participando, ¿no? También para que se dé una conversación genuina, una conversación auténtica, lo mejor es dejar el guión de lado. A veces los guiones nos están persiguiendo, pero es mejor dejarlos de lado, porque a veces las buenas conversaciones surgen de lo inesperado, ¿no? Y creo que eso es lo más rico, cuando lo inesperado aparece, las conversaciones pueden generar mejores respuestas, ¿no? Karin, ¿qué otro aspecto crees tú que debemos tener en cuenta en el aula para el desarrollo del pensamiento y del lenguaje? Mira, Pochita, aquí se están conectando muchas de nuestras profesoras coordinadoras de diferentes lugares, desde Alpabamba, tenemos mucha gente de Lima, provincia, de Tarapoto, de Puente Piedra, que están aquí, de Amazonas, tenemos de Ugel Bongará, Amazonas, están Pronoí, Los Leoncitos, dice el Ugel Bongará, Amazonas, Ugel Pasco también tenemos, Chancay se acerca a mi tierra, Huaral, Caraballo, ¿no? Tenemos a muchos profesores, coordinadores y promotoras educativas comunitarias que se están conectando en este webinar. Y les invitamos también, por favor, a compartir el enlace con otros colegas para que puedan participar. Hay algo bien interesante que ha escrito una maestra o promotora, porque no lo señala realmente aquí. Ella es Milagros, si no me equivoco, estoy buscando justamente acá su comentario, porque también tiene que ver, Milagros Guamán dice, ¿no? El diálogo con los niños tiene que ser teniendo en cuenta su contexto, la experiencia que ellos tienen para que sea una conversación fluida. Y justamente eso es algo que nosotros también hemos señalado como a tener en cuenta, ¿no? Para que exista este diálogo, esta conversación que promueve el pensamiento y el lenguaje, debe partir también de su contexto, ¿no? En la mayoría de las veces, pero recuerden que el niño no es solo está en un solo entorno, ¿no? El niño también tiene que conocer lo que existe más. Cuando tomamos en cuenta esto, fácilmente vamos a también a notar que podemos diferenciar qué actividades son actividades mecánicas que realmente no responden a este desarrollo del pensamiento y cuáles son estas actividades que sí lo hacen, ¿no? Y hay que aprender a diferenciarlas, ¿no? Hay algunas que son repetitivas, como por ejemplo cuando les pedimos a los niños que repitan los colores, y les preguntamos, ¿no? ¿De qué color es este objeto? ¿Y de qué color es este objeto? Ahí solamente tenemos una respuesta muy limitada, o cuando les decimos, ¿no? Porque en la pared hemos pegado todas las figuras geométricas y les preguntamos,
¿Qué figura es esta? ¿Qué figura es esta? Eso también es una acción repetitiva que realmente no promueve desarrollo del lenguaje y mucho menos del pensamiento. Diferente es cuando nosotros sí a los niños los exponemos y los hacemos entrar en conflicto cuando les preguntamos y mira esta figura, ¿qué figuras aquí o qué objetos que tienes aquí en el aula se parecen a este? A ver, ¿quién me dice? ¿Y por qué tú dices que ese objeto se parece a este? ¿Por qué dices que tiene esa forma? ¿No? Cuando nosotros invitamos a los niños a dar respuestas que tengan un argumento, que les permitan comparar y contrastar, es cuando nosotros estamos promoviendo el desarrollo del pensamiento, ¿no? Eso ya es pensar con profundidad, ¿no? Otros ejemplos más, a veces nosotros les decimos a los niños, ¿y de qué color es la manzana? La mayoría de niños ya saben que puede ser roja, otros te dirán verde, ¿no? Pero ¿qué tal si lanzamos más bien las preguntas? ¿Por qué algunas manzanas son rojas? ¿Por qué otras manzanas son verdes? Incluso hace poco visitaba un mercado y he encontrado manzanas totalmente amarillas, amarillitas. Nunca las había visto amarillas porque hay algunas que son moteaditas, ¿no? Pero en este caso no, son manzanas amarillas y podríamos ponerlas en comparación y preguntarles a los niños por qué algunas manzanas tienen color rojo, otros amarillo y otros verde, ¿no? Ahí lo que estamos es justamente haciendo que el niño entre en conflicto para poderse a pensar por qué será, ¿no? Y que plantea algunas ideas, ¿no? A partir de la comparación, de la observación y la comparación de estas frutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de preguntas que se hacen, estas preguntas lo que van a hacer es invitar al niño a razonar, no solo a recordar como si les preguntáramos, ¿no?, los colores o las figuras, sino a razonar. Eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad, Pochita? El razonamiento de los chicos. Sí, Karin, estás en todo lo cierto, en todo lo cierto. Y creo que ya después de todo lo que hemos conversado y lo que nuestros colegas han escuchado, ¿qué te parece si retomamos la pregunta de la promotora en el caso inicial? ¿Por qué creen que el río cambia de color en temporada de lluvia? Y con la información compartida que ya les hemos dado en los minutos que han pasado, ¿cómo podrían reformular esta pregunta para abrir el diálogo y promover el pensamiento en el grupo? ¿Qué te parece, Cari, si les damos un tiempito y las leemos? Estoy segura que habrán muchas preguntas con las que se puedan generar conversaciones profundas. Y leía por aquí a alguien que escribía que las conversaciones deben ser divertidas, también que conecten con los niños, ¿no? Creo que eso también es válido en los momentos que conversamos con ellos, ¿no? A ver si leemos cómo podrían formular esta pregunta para abrir el diálogo y promover el pensamiento en el grupo de los niños. A partir de la pregunta que hizo la docente, que supuestamente no conectó con ellos. ¿Por qué creen que el río cambia de color en temporadas de lluvia? ¿Qué propuestas nos pueden dar ustedes? A ver, mientras van pensando, vamos mirando algunas conversaciones que están por allí. Leía también en estas, dentro de los comentarios que están en el chat, algún cuestionamiento al uso de diminutivos, ¿no?, en el lenguaje. Y el uso de diminutivos no es inválido ni está prohibido cuando conversamos con los niños, pero esto no tiene que ser exagerado, definitivamente, porque si fuera exagerado, sí puede tener ciertos efectos en el desarrollo del lenguaje y en la percepción también de los niños. Hay que ahí hacer una distinción cuándo pueden ser adecuados y cuándo no deberían de utilizarse. Definitivamente todo lo que nosotros hacemos, si lo hacemos en demasía, va a generar, podría generar alguna dificultad. ¿Cuándo usamos los diminutivos? Cuando nosotros queremos expresar afecto o cercanía, ¿no?, con los niños. Y es común y natural en muchos contextos que son familiares y sociales que utilicemos el diminutivo, ¿no? A veces cuando son muy pequeñitos vamos a la camita, ¿no? Dame tu manito, mira el peluchito. Pero
no tendría que ser todo el tiempo, ¿no? Porque este tipo de lenguaje genera seguridad emocional en los niños. En algunos juegos también puede ser. Y cuando sí es contraproducente, cuando hay un exceso o se utiliza de forma permanente. Abusar de los diminutivos puede dificultar que el niño amplíe su vocabulario con palabras en su forma completa y correcta, como deberían de pronunciarse, ¿no? O cuando se presenta una visión que sea infantilizada del niño, ya que está en una etapa de mayor autonomía. Es decir, van creciendo y el uso de los diminutivos definitivamente se va decreciendo, ¿no? Entonces, ahí vamos nosotros observando. Entonces, recordemos esto, tampoco nosotros utilizamos mucho los diminutivos en un lenguaje que sea de tipo formal o técnico, ¿no? Así que, bueno, el uso de los diminutivos no está prohibido, pero tengamos sí precaución y cuidado de no usarlos tampoco en exceso. Eso quería comentar, Pochita. No sé, aquí si hay algunas preguntas respecto a lo que se les ha planteado. ¿Cómo podríamos reformular las preguntas? ¿Cómo podríamos reformular esta pregunta, no? ¿Por qué creen que el río cambia de color en temporada de lluvias? ¿Cómo podríamos hacerla más cercana a las niñas y los niños, considerando que en este caso el ejemplo está planteado en un contexto donde sí los niños están vinculados a la cercanía del río, a las lluvias que son abundantes, ¿no? En algunas regiones de nuestro país. ¿Cómo podríamos reformularlo? Cari, todavía Pochita, no veo respuestas, ¿no? O mi Facebook está demorando un poco en tiempo no, te real. diré que no. Te Ujú. diré que no, pero ¿qué te parece si nosotros les vamos compartiendo algunas ideas, Pochita, a nuestros colegas y tal vez compartiendo algunas ideas, algunos ejemplos, puede ser que se animen a compartir los suyos? Ya, me parece bien, me parece bien. Nosotros también hicimos nuestra tarea, ¿no? Y aquí vamos a compartirles algunas alternativas para fomentar los diferentes tipos de pensamiento. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos activar el pensamiento con la observación y el lenguaje descriptivo, podríamos formular una pregunta como esta, ¿no? ¿Cómo se ve el río cuando llueve mucho? ¿Y cómo se ve cuando no ha llovido? ¿No? Entonces es una pregunta que va a permitir al niño que pueda observar o recordar quizás lo que observó en algún momento y pueda describir lo que él ha visto, ¿no? Lo que es cercano a su experiencia. Bueno, estas preguntas están hechas pensando en un contexto donde los niños pueden evidenciar eso, ¿no? Pero cuando tengamos que hacer en otro contexto, tenemos que adaptar las preguntas, ¿no? Estos son solamente ejemplos en el marco de la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué cosas flotan o se mueven en el río cuando está lloviendo? ¿No? Entonces, ese tipo de preguntas puede ayudar a los niños a que desarrollen el pensamiento, la observación y el lenguaje descriptivo. Cari, tú también hiciste tu tarea, así que por favor, si nos puedes compartir lo que tú has traído para esta tarde, ¿no? Sí, Pochita, yo tengo también algunas preguntas, unas propuestas de preguntas que se podrían hacer que tal vez conecten más con los niños. Y en este caso son preguntas que van más por la línea de que el niño pueda plantear o identificar algunas causas para este hecho o esta situación, ¿no? Por ejemplo, se podría plantear la siguiente pregunta. ¿Qué creen que hace que el agua del río cambie de color? Y ahí, con eso los invitamos a los niños a pensar, ¿por qué cambiará? ¿Qué hará que cambie el agua? ¿No? A ver qué ideas podrían ellos plantear. Eh, Otra pregunta podría ser, ¿qué pasa con la tierra y las plantas cuando empieza a llover mucho? ¿Qué sucede, no? Cuando pasa, porque en ciertos contextos nosotros podemos observar que la lluvia es tan abundante o son varios días que empiezan estas inundaciones y los niños están expuestos a estas situaciones. Entonces, tal vez por ahí podemos nosotros encontrar promover en ellos esta conversación. De hecho, que van a comentar cosas como esas
y lo que sucede también además de, ¿no? Otra pregunta que podría servir es, ¿qué sucede en los cerros cuando llueve mucho? ¿Qué sucede en los cerros cuando llueve mucho? También es otra pregunta que motivaría a que el niño empiece este diálogo planteando algunas causas. Pero también podríamos plantear preguntas que tengan que ver con fomentar la imaginación o el pensamiento hipotético, ¿no? Es decir, que se planteen algunas hipótesis los niños. Eso también tiene que ver con el razonamiento, ¿no? Una pregunta podría ser, ¿qué pasa? Porque a lo mejor el río donde ellos viven está cerca, es un río cristalino, ¿no? Y luego cambian. Yo recuerdo mucho una experiencia en Nieva, quienes conocen, quienes son de Nieva, nosotros hemos tenido la oportunidad de viajar con Pochita hasta allá, y ahí se cruzan el río Nieva con el río, hazme recordar por favor Pochita, es el Marañón. Marañón, perdón, el río Nieva con el río Marañón, ¿no? Y el Marañón por lo general siempre es de color marrón, pero el río Nieva es de color, es cristalino totalmente, ¿no? Miren cómo, y ahí hay un contraste porque cuando se unen los dos ríos se ve la diferencia, ¿no? Y luego ya se juntan. Imagínense poder, los niños que viven esa experiencia, el poder conversar acerca de por qué pasa esto, por qué un río es de un color y el otro río es de otro color, por ejemplo. Otra pregunta podría ser para plantear hipótesis es, ¿cómo sería si el río fuera transparente como un espejo, ¿no? A ver, quienes tienen estos ríos como el Marañón, totalmente marrones, a ver qué pasa, ¿no? O también ellos los ríos a veces cambian el color dependiendo de la temporada, ¿no? Y una pregunta más que estaba planteando Pochita era, si el río pudiera hablar, ¿qué creen ustedes que nos contaría cuando está de color marrón? Y esta pregunta lo que lleva a los niños, y esperamos que sea así, es que desarrollen este pensamiento imaginativo, ¿no? A ver qué creen. Pochita, con las preguntas que tú has planteado, con algunos de los ejemplos que yo también les estoy compartiendo, lo importante es pensar las preguntas que haremos, ¿no? Es importante nosotros anotar, antes de empezar a trabajar con nuestros niños, algunas preguntas importantes que podríamos hacer dependiendo del trabajo que hagamos en el día para poder lanzarlas con los chicos y promover este diálogo, ¿no? Hasta que poco a poco vayamos desarrollando esta habilidad de hacer preguntas, que no es tan fácil tampoco, ¿no? Es cuestión de pensarlas. Pero en realidad no es tampoco la cantidad de preguntas que hagas, sino es la calidad de las preguntas que realices, las que realmente puedan promover ese pensamiento, ¿no? No es realizar un montón de preguntas, sino las preguntas, por decirlo así, ¿verdad, Pochita? Sí, Cari, estás en lo correcto y acá quiero yo compartir dos preguntas que he podido captar en el Facebook y dice, ¿cómo crees que cambia de color las aguas del río? ¿Por qué? Ella pone el por qué para darle oportunidad al niño de seguir respondiendo, ¿no? De seguir dándole oportunidad a que genere nuevas ideas y que pueda responder. Y otra pregunta es, ¿qué te hace pensar que el río cambie de color en el tiempo de lluvia? ¿No? Una pregunta muy abierta donde los niños van a tener muchas oportunidades y seguramente vamos a tener respuestas diversas con la imaginación que ellos tienen. Me imagino qué tipo de respuestas puedan resultar de esa pregunta, ¿no? Entonces, sí, pues lo que tú decías es verdad y realmente nos da oportunidad preguntarnos qué tipo de preguntas se podrían formular para ayudar a los niños a ir más allá de contar lo que pasó y más bien darle oportunidad para que ellos puedan explicar, imaginar, proponer y justificar lo que están diciendo, ¿no? Como ven, no se trata, bien lo ha dicho Cari,
de hacer más preguntas, sino de hacer mejores preguntas, aquellas que inviten a los niños a pensar más allá de lo evidente, a conectar ideas, a imaginar alternativas y a expresar sus propias razones. Pero sobre todo, algo muy importante que a veces los maestros, la paciencia nos gana y queremos responder, nos preguntamos y respondemos nosotros mismos, ¿no? Entonces hay que darles tiempo y espacio para que los niños hagan. Es crucial darle a los niños, sobre todo de educación inicial, que recién están empezando a hacer sus propuestas, ¿no? Y sentirse confiados de que lo que digan vale. Entonces hay que darles tiempo y espacio para que respondan sus preguntas. Quizás contemos imaginariamente del 1 al 5, ¿no? Para esperar con calma la respuesta de los niños, porque eso ayuda a que el niño desarrolle su pensamiento, que comprenda con mayor profundidad, que tenga confianza y sobre todo que se desarrolle su autonomía en este momento de dar sus opiniones, ¿no? Y de saber que la maestra o el maestro me las está tomando en cuenta. Permitirles procesar la información y formular sus propias respuestas para que fomente su curiosidad, ¿no? Y pueda ser más creativo. Además, eso de todas maneras va a fortalecer su capacidad de aprendizaje. Porque cuando los niños sienten que pueden pensar, explicar y construir sus ideas, su lenguaje también se enriquece. Y esa práctica los va a acompañar durante todo el momento de su vida, ¿no? Y bueno, Cari, y para ponerlo en práctica, les dejamos algunas estrategias concretas para que las pongan, para que las hagan en el aula. ¿Qué tal, Cari, si tú empiezas con esas estrategias que hemos traído, esas sugerencias prácticas para que ellos las puedan realizar en sus aulas? Si hay algún comentario importante, podemos hacer uso de nuestros comentarios que han puesto los profesores en el Facebook para compartirlos con los demás. Gracias, Pochita. Mira, por aquí he encontrado a Nelly Rosario Hurtado, dice, ¿no? Que también ella plantearía algunas preguntas vinculadas a si aumenta o no la cantidad de agua en el río, porque en realidad sí, pues no solo cambia de color, sino también aumenta el caudal, ¿no? Y que los niños lo saben. Me ha encantado encontrar aquí en el chat, por ejemplo, a Lizot Guevara, que dice que justamente en ese momento ella está a orillas del río, Marañón, justo a orillas del río Marañón, dice. Qué bueno, Lizot, bienvenida entonces a este webinar, qué bueno que estés conectada, ¿no? Tenemos muchas amigas de Cajatambo. Lizot, por ejemplo, también dice que el río cambia de color cuando llueve y ellos ven que ha aumentado su caudal. Claro, porque todo el grupo de niños ese es su entorno, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Lo primero que tenemos que hacer como una estrategia es precisamente conversar con los niños. De eso se trata este webinar. Dirán, pero ¿por qué si están hablando de desarrollo del pensamiento y nos dicen conversación? Porque hemos dicho que justamente cuando hablamos de desarrollo del pensamiento también vamos a hablar del desarrollo del lenguaje, ¿no? Necesitábamos el lenguaje como una herramienta para poder desarrollar también el pensamiento. Y a su vez, cada vez que el pensamiento se va desarrollando, va a permitir que el lenguaje también se desarrolle, porque esto que tenemos aquí como ideas tiene que expresarse, tiene que verbalizarse de alguna manera, ¿no? Entonces, la conversación es una de las prácticas que debemos de promover en el aula. Y no solamente es la conversación, como pensaríamos en el momento de la asamblea. Muchas de nosotras nos quedamos en ese momento, no, bueno, la asamblea es para conversar, hablar sobre la noticia del día o conversar sobre algún hecho. No, en realidad, para promover la conversación tenemos diferentes momentos dentro de la jornada. La conversación en la asamblea es importante, también al momento de la hora del cuento, y ahí a veces se nos quedan, ¿no?, estos espacios de conversación. Pero podríamos también nosotros prestarle más atención, por ejemplo, a la hora del juego libre en los sectores, cuando los niños también hacen una asamblea para poder pensar, ¿no?,
cuál va a ser su proyecto de juegos en el caso de ciclo 2, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de juegos? ¿Con qué materiales lo van a hacer? ¿Con quiénes van a jugar? Que tengan la oportunidad los niños de interactuar, de conversar también entre ellos, ¿no? Y la maestra o la promotora acompañarlos en ese proceso de toma de decisiones, realizando algunas preguntas que promuevan justamente este pensamiento y esta organización que van a hacer los niños. Por eso es importante que respetemos esta secuencia metodológica de la hora del juego libre en los sectores, que no es una hora de espera, no es un momento mientras van llegando los niños vayan a los sectores, no, es un momento que tiene una secuencia metodológica porque justamente este momento permite el desarrollo de diferentes competencias, ¿no? Y el desarrollo del pensamiento pues es transversal a las competencias de nuestro currículo nacional. Pero no solamente es eso, ¿no? El momento de la alimentación también es una oportunidad para poder conversar con los niños. Me siento con ellos al momento de la alimentación, un día en una mesa, otro día en otra mesa, y voy conversando con ellos, ¿no? Y permitiéndoles también a los chicos, o promoviendo, dándoles oportunidad para que ellos también me hagan preguntas. A veces cuando uno se sienta a conversar con los chicos, y me ha sucedido, seguro que ustedes también, que los niños empiezan a preguntarte, ¿y quién te prepara tu desayuno? ¿Y quién te ha hecho tu pan? ¿Y qué has traído? ¿No? Entonces empezamos a dialogar, ¿no? ¿Y cómo se prepara eso? ¿Y cómo lo prepara tu mamá? ¿Y tú has visto cómo lo ha hecho? ¿Y qué hizo? Y conversamos con ellos, ¿no? Y entre ellos también empiezan a conversar y se contestan. Entonces, conversar con los niños con frecuencia es importante. Y no es en un solo momento de la jornada, tenemos todos los momentos de la jornada para poder aprovechar en este proceso. No se trata de hablar mucho, sino de hablar con sentido, ¿no? Yo sigo el hilo de la conversación con los niños, ¿no? Otra estrategia importante es poner en palabras las acciones que realizan los niños. Y aquí, por ejemplo, es muy importante esta sugerencia para nuestras colegas que trabajan en ciclo 1, porque tenemos una serie de momentos también en ciclo 1 en los cuales podemos promover el desarrollo del lenguaje en los niños. A partir del momento del juego y de la actividad autónoma y del juego, cuando los miramos de manera respetuosa cómo ellos están jugando, pero sí ante la necesidad del niño nosotros nos acercamos y podemos hacer algunas preguntas en función a lo que él, para lo cual él me llama, ¿no? Pero otros momentos que creo que son más cercanos es el momento del cambio, por ejemplo, de ropa, cuando nosotros vamos describiendo lo que estamos haciendo con ellas, ¿no? Mira, te voy a cambiar tus medias. Aquí está una media, aquí está la otra. Dame tu pie, por favor, para ponerte la media, ¿no? Y ellos se van dando el piecito. Mira, ve, la voy poniendo en la puntita por los dedos y voy bajando, ¿no? Ahora voy a pasar por tu talón. Y cuando nosotros vamos describiendo estas acciones, no solamente estamos dando la idea de lo que se hace un antes y un después, sino también le estamos incrementando el vocabulario, porque estamos señalando partes del cuerpo, por ejemplo, al momento del cambio de ropa, ¿no? O de la alimentación también. Podemos hablar acerca de las características de los alimentos con ellos y promover la conversación. Recordemos que el niño también va desarrollando su lenguaje, ¿no? Es diferente hablar con un niño que tiene 1 año y medio, 2 años, hablar con un niño que tiene 4 o 5, ¿no? Entonces, por ahí podríamos nosotros aprovechar, ¿no? Esto de poner en palabras las acciones es una de mis estrategias favoritas también con los chicos. El caso de ciclo 2, por ejemplo, lo que podríamos decir es, cuando están a la hora del juego libre los sectores, mira, estás alineando todos los carritos del más pequeño al más grande, ¿no? Y eso le ayuda a los niños a tomar conciencia de las acciones que están realizando. Además, por ejemplo, podríamos decirle, mira, está soplando fuerte para que vuele el avioncito de papel. También le estamos describiendo el hecho y lo que está sucediendo, ¿no? Y de paso estamos introduciendo ideas relacionadas a causa y efecto, porque ese avioncito está volando porque has soplado con mucha fuerza, ¿no? Entonces,
vamos nosotros incrementando el vocabulario a la vez que promovemos también el pensamiento. Pochita, tú también tienes algunas estrategias que nos puedas compartir. Sí, Seguro que Cari. sí. Sí, Cari. Hay algunas estrategias que calzan bien para los dos ciclos, como tú dices, como otras que podemos reforzarlas más en el ciclo 2, ¿no? Por ejemplo, esta puede calzar también para los dos ciclos. Mira, repetir y extender sus expresiones. Aquí el truquito no es quedarse solamente con lo que el niño dice. Por ejemplo, si el niño me dice, mira, pájaro, ¿no? Entonces nosotros podríamos extender esa idea que el niño ve, que el niño nos ha dicho y dice, sí, es un pájaro negro con alas muy grandes. ¿A dónde crees que va volando? Entonces repetimos lo que él dice para confirmar que lo hemos escuchado, pero también extendemos para enriquecer la estructura de su lenguaje y del contenido. Y eso les da a ellos modelos de cómo expresarse mejor, ¿no? Entonces, es importante que nosotros no nos quedemos contentas con esas mini frases que a veces nos dan los niños, sino tratar de extender las expresiones para que ellos puedan tener un mejor referente del lenguaje, ¿no? Eso les ayuda mucho también a incrementar sus palabritas, a tener palabras nuevas cuando puedan volver a expresarse, ¿no? Otra muy importante también es conversar con ellos para promover la comprensión, ¿no? Aquí sí es donde realmente nosotros tenemos que acompañarlos a ellos para que esto ocurra y esto también tenga beneficio para el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño escucha un cuento, podemos ayudarlo a que lo comprenda con preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué crees que el personaje se sintió triste? ¿Qué habrías hecho tú? Y esto también lo podemos hacer, este tipo de preguntas, podemos hacerlo cuando ellos trabajan sus proyectos de juego, ¿no? Cuando hacen su juego en sectores. Cuando construyen algo, podemos preguntar, ¿qué usaste para hacer ese castillo? ¿O por qué decidiste poner la torre aquí o poner la torre allá, ¿no? Eso activa su capacidad de explicarnos, de argumentar, de decirnos por qué está haciendo tal o cual cosa, ¿no? Nos da razones y sus razones para que nosotros podamos entender la intención de su juego, para la intención de su respuesta, ¿no? Y ahora sí, una última estrategia, que no por ser la última es la menos importante, tal vez considero yo que es la más importante, es la de formular preguntas abiertas, ¿no? Entonces, las preguntas abiertas para nosotros, decimos, son la joya de la corona. Cambian totalmente el nivel de la conversación. Si preguntamos, por ejemplo, ¿te gustó el cuento? La respuesta va a ser un sí o un no. Pero si decimos, ¿qué fue lo que más te gustó del cuento? Ya obligamos a que los niños nos proporcionen una idea más elaborada, ¿no? Y a veces queremos ir nosotros un poquito más allá y queremos que los niños nos den respuestas un poco más inferenciales. ¿Qué habría pasado? Por ejemplo, pensando en los cuentos clásicos, ¿no? ¿Qué habría pasado si el lobo no soplaba la casa de los cerditos? ¿Qué respuestas tendríamos? Realmente con la imaginación del niño, yo creo que tenemos infinidad de respuestas, ¿no? O tú qué le habrías dicho a la Caperucita para que no se vaya a la casa de la abuelita, no sé, cualquier cosa de esas en las que ellos puedan imaginarse respuestas es importante, ¿no? Entonces así promovemos que pongan en práctica su pensamiento crítico, su imaginación, su empatía y todo a la vez. Estas son algunas estrategias con las cuales nosotros hemos querido compartir con ustedes para que las puedan practicar, pero estas también las pueden encontrar con más detalle en la guía de interacciones, en el capítulo 4, que nos parece que es una super guía, ¿no? Que tiene cosas
muy, muy interesantes, no solo para promover interacciones en el pensamiento y el lenguaje, sino también otro tipo de interacciones, ¿no? Que ustedes seguramente la han visto muchas veces, pero siempre es bueno volver a mirarlas porque nos tiene mucha información importante, ¿no? Entonces, Cari, ya vamos cerrando este webinar porque ya la hora nos va ganando con algunas ideas claves, Cari. Sí, Pochita, justamente, ¿no? Y bueno, definitivamente hay muchas personas que se han conectado. Si viéramos allí la cantidad de respuestas que nos han dado acerca de por qué es importante el pensamiento, muchas de nuestras maestras están comentando que lo importante es darles esa confianza a los niños para que puedan conversar y que este debe ser una práctica constante, ¿no? Pero recuerden esto, la conversación, las conversaciones de calidad, como ustedes lo mencionan, parten justamente de preguntas que sean de calidad también, ¿no? Para que pueda justamente fluir el diálogo. Entonces, vayamos con algunas ideas que esperamos que esto las podamos poner en práctica, ¿no? Primero es que toda interacción que promueve el pensamiento y el lenguaje necesita tiempo. Por eso decíamos, la práctica debe ser constante. Pero también requiere que haya una escucha atenta de parte de nosotras, las maestras, las profesoras coordinadoras, las promotoras educativas comunitarias o promotores, ¿no? La escucha atenta. Y deben de tener una intención clara las preguntas que nosotras vamos planteando. Y deben ser de calidad, por eso les decimos, ¿no? Que promuevan este diálogo. Nuestra intención es formar personas que piensen, que se expresen y que comprendan también. Otra idea que quisiera compartirles es que no se trata de llenar al niño de preguntas, no es un interrogatorio el que vamos a hacer, sino que basta con tener un par de preguntas bien formuladas que conecten con esta vivencia de los niños, porque si conectan con la vivencia ellos tienen muchas más cosas que decir y que compartir con nosotros. Entonces, necesitamos abrir esos espacios de conexión con los niños desde lo que ellos conocen, desde lo que ellos exploran, para llevarlos a otros lugares, pero partimos de lo más cercano a ellos, de lo que ellos ya tienen conocimiento, de lo que ellos han vivenciado, de sus actividades cotidianas de preferencia, ¿no? Para que él vaya construyendo sus respuestas. Además, otra idea importante es que cada conversación puede ser una oportunidad para pensar. No importa si es durante el juego, el cuidado, el contar un cuento. ¿Ok? Así que esas son 3 ideas. Pochita, tal vez tú podrías agregar algunas más. Sí, Cari, tengo dos que compartir. Y es una idea que ha quedado como muy marcada durante todo el momento de nuestra conversación, ¿no? El lenguaje no solo comunica, sino también construye pensamiento. Cuando ayudamos a los niños a explicar algo, también los ayudamos a que lo entiendan. Como ya le hemos dicho, el lenguaje es vital para que los niños y niñas puedan transmitir lo que piensan, lo que sienten, lo que necesitan y desean. Ambos son el puente para que los niños empiecen a ser partícipes de su mundo, de su cultura y a compartir con los demás. Y otra, ya creo que es una de las últimas ideas claves que hemos traído para este momento, es las mejores preguntas son las que despiertan la curiosidad. No hay que buscar respuestas correctas, ¿no? Siempre estamos pensando en una sola respuesta y en la respuesta correcta. Y estamos direccionando a veces a que quieran que respondan lo que nosotros queremos escuchar, ¿no? Entonces, más bien es pensar en qué pregunto a los niños para que ellos puedan crear nuevas ideas, ¿no? Incorporando sus saberes previos, eso sí es importante, es decir, hacer una conexión con su vida real, ¿no? A veces es mejor que nosotras mismas nos preguntemos y esperemos y pensemos qué nos pueden responder los niños. Entonces, eso me da tiempo a reformular la pregunta y a esperar mejores respuestas, ¿no? Bueno, estas han sido algunas ideas que les dejamos para que las tengan presentes en cada una de sus jornadas, con las niñas, con los niños. Y recuerden, colegas, cada palabra que compartimos con un niño es una semilla para el pensamiento, ¿no? Eso es, creo que un mensaje bien potente para que nos quede a nosotros como maestros, como promotores, como profesores coordinadores.
¿no? Gracias a todos por su compañía, sus aportes, y estamos seguras que asumirán el compromiso de poner en práctica lo que hemos compartido el día de hoy. Además, quiero hacer un paréntesis, Cari, para recordarles que tenemos un programa de formación para PCs que aún no termina, tienen hasta el 31 de julio para concluirlo. Así que animamos a los que están en proceso de culminar los cursos del programa, ¿no? Nos vemos en el próximo webinar, colegas, a seguir pensando, sintiendo y actuando. Gracias, Cari, por tu compañía. Esperamos tus palabras de despedida para que podamos cerrar este espacio. Gracias, Pochita. Para mí también ha sido un deleite compartir contigo este momento para hablar acerca de algo que también me apasiona, que es cómo promovemos el pensamiento en las niñas y en los niños, ¿no? Y también quiero agradecerles a todas las colegas que se han conectado a este webinar. Tenemos gente de Huánuco, Piura, Ayacucho, Piura, La Libertad, Callao, de la UGEL Comas. He visto muchas maestras de la UGEL Comas, Lima Provincias. En realidad, muchísimas gracias a todas las que se han conectado de diferentes puntos del país. Un saludo especial a nuestras profesoras coordinadoras y profesores coordinadores, así como promotores educativos comunitarios de nuestros PRONOIS a nivel nacional. Mañana estamos de aniversario, se cumplen 52 años de la creación de los servicios educativos no escolarizados, nuestros PRONOIS en educación inicial, y desde el equipo de la Dirección de Educación Inicial liderado por nuestra directora Emma, les queremos dejar un abrazo fuerte y un gran saludo a ustedes por ese día, que sea un día de celebración, pero también de reflexión sobre el trabajo que realizamos en nuestros PRONOEI. Y justamente para no olvidarnos, quisiera pedirles que anoten en su agenda el día 21, el 21 de julio, continuamos con los webinars. Este lunes 21 tenemos el siguiente webinar que tratará el tema de acompañamiento pedagógico en los PRONOIS. Así que estoy segura que se van a conectar. No se lo pierdan el lunes 21. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Tenemos una gran misión, queridas profesoras y profesores coordinadores, especialistas, nosotros como equipo de ministerio y queridos promotores educativos comunitarios, todos pensando finalmente en nuestros niños, nuestras niñas y nuestros niños. Así que nos vemos en un próximo encuentro y no olviden pensar, sentir y actuar. Siempre en favor de la infancia. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Perú Educa. Ministerio de Educación.